¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ahora vamos a pasar al tema de los simpaticolíticos. Estos, de inicio, son aquellos fármacos que están diseñados para inhibir a las funciones del sistema nervioso simpático. Es decir, es todo lo contrario a lo que habíamos visto en los simpaticomiméticos. En esos habíamos visto que estimulaban las funciones, yo les decía, trabajaban en equipo con el sistema nervioso simpático y entonces elevaban las funciones que se llevaban a cabo. Bueno, ahora en los simpaticolíticos es totalmente lo contrario. Ahorita aquí van a inhibir o van a bloquear el efecto. A este tipo de medicamentos también los podemos llamar antagonistas. Si recordamos, un antagonista es aquel que inhibe o bloquea un efecto. Y bueno, en este caso, donde va a intervenir va a ser en la producción y en la liberación de hormonas, principalmente. Ahora, como tal un medicamento simpaticolítico, pues son las sustancias que se utilizan para interrumpir la función de los receptores del sistema nervioso. Recordando un poco, ya habíamos hablado que hay dos tipos de receptores principales, los alfa y los beta. Bueno, pues los simpaticolíticos van a tratar de bloquear los efectos de los receptores alfa y de los receptores beta, principalmente de los beta. Y bueno, pues su mecanismo de acción se va a encargar de inhibir a la función de todas las estructuras que produzcan hormonas, que era lo primero que comentábamos. Pero también se va a encargar de bloquear todas esas funciones en las cuales se contraigan los músculos. Vamos a ver más adelante los tipos de fármacos y para qué uso se utilizan, y ahí se van a dar cuenta que en efecto está bloqueando al sistema simpático. Ahora, como les decía, se distinguen dos familias de antagonistas. Tenemos a los alfa bloqueadores y a los beta bloqueadores. Cada uno recibe su nombre según el receptor que se esté inhibiendo. Vamos a empezar con los alfa bloqueadores. Bueno, pues estos fármacos, los simpaticolíticos alfa bloqueantes, van a actuar en los receptores alfa 1 y 2. Lo que van a hacer es impedir la acción de las catecolaminas. Si recordamos, pues decíamos que las catecolaminas son las hormonas que se liberan. Cuando éstas se liberen y entre un simpaticolítico al cuerpo, pues de inmediato las va a detectar y va a tratar de bloquearlas para que entonces no cumplan su acción. De esta manera entonces se está evitando que se contraigan, por ejemplo, los vasos sanguíneos, o que se contraigan todas las partes de las funciones cardiovasculares, sean venas, sean arterias, sea la contracción muscular miocárdica. ¿Y qué fármacos tenemos aquí? Bueno, tenemos de inicio los más conocidos son la tamsulosina, el carvedilol y la ergotamina. La tamsulosina tiene un efecto vasodilatador. Como lo comentaba, los vasos sanguíneos no se van a contraer porque este fármaco no lo va a permitir y entonces va a haber una relajación. Pero la tamsulosina no nada más relaja a los vasos sanguíneos, sino que también se encarga de la relajación del músculo liso, principalmente del músculo liso de la próstata. Entonces, la tamsulosina se utiliza en aquellos pacientes que tienen una condición que se llama hiperplasia prostática benigna, que es la enfermedad más común en varones mayores de 40 años. Ahora, el carvedilol, ese se utiliza principalmente en el tratamiento de personas que sufrieron un ataque cardíaco o un infarto agudo al miocardio, cuando hay situaciones de insuficiencia cardíaca y también en problemas de hipertensión. Como no va a permitir que se contraigan los vasos sanguíneos y los va a relajar, pues va a hacer entonces más fácil que el paso de la sangre se vuelva más lento,
Si estuvieran contraídos los vasos, pues sería más rápido y eso mismo es lo que provoca la hipertensión. Pero como se van a dilatar los vasos sanguíneos, entonces va a pasar más lento la sangre y ese sería el efecto hipotensor que va a causar el carvedilol. Ahora, en el caso de la ergotamina, esta se utiliza para pacientes que presenten migraña. Si se dan cuenta, la presentación que les coloco en pantalla me indica que es ergotamina y cafeína. Bueno, como les digo, los simpaticolíticos buscan provocar dilatación en los vasos sanguíneos. Entonces, van a actuar en los vasos sanguíneos de todo el organismo, pero también va a tener un efecto sobre el cerebro y el sistema nervioso. Por lo tanto, ayuda a contrarrestar la migraña y en este caso, que lo vemos aquí combinado con cafeína, bueno, pues aquí hablamos de que la cafeína no es un analgésico ni es un simpaticolítico, sin embargo, está actuando ahí para potenciar el efecto de la ergotamina, un efecto que también nosotros ya conocíamos. Bueno, estos son los principales alfa bloqueadores. Ahora vamos a ver qué son los beta bloqueadores. Bueno, pues estos, como su nombre lo dice, producen un bloqueo de los receptores beta del sistema simpático. Lo que van a hacer es inhibir la actividad simpática y las respuestas que pueda haber a los simpaticomiméticos. Si ya se consumió un simpático mimético, sabemos que es un agonista de receptores alfa y beta, y entra también un simpaticolítico, pues va a inhibir el efecto de ese fármaco, no lo va a dejar que actúe. ¿Por qué? Porque ya entró el simpaticolítico a hacer su efecto. Ahora, sabemos que tenemos dos receptores beta, beta 1 y beta 2. Bueno, en el caso del beta 1, los beta bloqueantes 1 lo que van a hacer es disminuir la excitabilidad del corazón, por lo tanto se disminuye el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, la liberación de renina, que recordemos que es una hormona importante para los niveles de tensión arterial y por lo tanto se disminuye la tensión arterial. Entonces, los beta bloqueantes 1 van a actuar directamente en el corazón. Ahora, los beta bloqueantes 2 se encargan de la relajación del músculo liso de los bronquios, aumentan la capacidad vital de los pulmones, disminuyen la resistencia de las vías respiratorias y en dosis altas pueden volverse tóxicos y entonces provocar efectos cardíacos indeseables. Entonces, es un medicamento controlado, forma parte de los medicamentos peligrosos. ¿Y qué fármacos tenemos dentro de este grupo? Bueno, pues los principales son los que vemos a continuación, que es el metoprolol, el atenolol y el propanolol. Estos fármacos terminan en LOL, vamos a distinguirlos por su terminación y porque todos son simpaticolíticos y son antihipertensivos. El metoprolol, como les comento, se utiliza para la hipertensión, pero también se utiliza en el tratamiento de pacientes que sufrieron infarto agudo al miocardio. El atenolol, por su parte, se va a encargar de bloqueos cardíacos, de insuficiencia cardíaca, de hipertensión y de infarto agudo al miocardio. Y el propanolol se va a encargar de la hipertensión, de las arritmias y de una condición que se llama estenosis aórtica. Es una patología en la que la arteria aorta se empieza a cerrar, se empieza a hacer cada vez más pequeña e impide el paso de la sangre. Eso es una estenosis aórtica. Y bueno, pues estos son entonces los principales fármacos que vamos a encontrar dentro de los simpaticolíticos. Tenemos muchos más. Inclusive tenemos también que hay simpaticolíticos que se utilizan en pacientes con trastornos de ansiedad. Pero lo más común pues son en aquellos pacientes cardíacos. Si se dan cuenta, al igual que en los simpaticomiméticos, estos fármacos se utilizan en pacientes con problemas del corazón, que si bien el grupo de fármacos es
Su función principal es en el sistema nervioso, pues sus usos terapéuticos son para problemas cardiovasculares o para problemas pulmonares. Y bueno, pues en cuanto a simpaticolíticos sería todo. Ahora ya pueden pasar a ver su siguiente video, donde vamos a hablar de los parasimpaticolíticos.